Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the real. Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the... La teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples es desarrollada por el Dr. Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard. Se basa en que todas las personas poseemos al menos 8 formas de inteligencia, las cuales se presentan en distintos estados de desarrollo cuando nacemos. Gardner define la inteligencia como una capacidad que puede ser desarrollada por medio de la estimulación. Las personas no nacen siendo inteligentes, vienen al mundo con distintas potencialidades. Su inteligencia es consecuencia de la suma de aquello disponible en la cultura que les rodea, el grado de motivación personal que alcanzan y la calidad de la enseñanza que reciben. La teoría de las inteligencias múltiples se organiza a la luz de los orígenes biológicos de cada capacidad para... La inteligencia kinestésico-corporal es aquella que tiene la capacidad de ocupar todo el cuerpo para la expresión de las ideas y los sentimientos. Sus particularidades pueden ser la velocidad, la flexibilidad, la coordinación, la fuerza. Esta se aprecia más en personas que se destacan en aquellas actividades deportivas, en las danzas, en la expresión corporal y en trabajos de construcción donde ocupen algún material, tales como son los cirujanos, los artesanos. Las características de estas personas son el sentido del ritmo y de la coordinación, la atracción por el deporte, la seguridad, precisión y agilidad que tienen y la tendencia a hacer uso del cuerpo para expresar sus sentimientos y emociones. A continuación les vamos a presentar algunos ejemplos. El concepto acrítico se utiliza para calificar aquello que no dispone de una perspectiva crítica. Según este pensamiento acrítico, las personas que lo presentan se hacen referencia a una forma de conectarse con la realidad, ya que estos no se basan en ningún análisis de la búsqueda de explicaciones ni buscan una metodología en particular. Esto según el fragmento de Pérez y Garay en 2016. Estas personas están relacionadas como incrédulas o ingenuas. Todos pensaban que el señor Wickham era el hombre más encantador del mundo, pero resultó ser un fraude y un mentiroso que nunca cumplía sus promesas. En cambio, el señor Darcy, a quien todos odiaban desde el principio, demostró ser un hombre de palabra en múltiples ocasiones. Y ahí tenemos otra señal de una persona genuina. El pensamiento crítico es un proceso cognitivo de carácter racional, reflexivo y analítico, orientado al cuestionamiento sistemático de la realidad y el mundo como medio de acceso a la verdad. Como tal, el pensamiento crítico es un proceso intelectual y reflexivo que opera mediante el detenido examen, evaluación y análisis de un tema, asunto o materia, para luego considerar y contrastar el resultado de sus observaciones, aplicar bajo criterios lógicos una serie de razonamientos y llegar a una conclusión válida a una postura objetiva, es decir, razonable. En este sentido, el pensamiento crítico es fundamentalmente racional, no fortuito ni casual, y dispone de la razón como principal herramienta efectiva para su propósito, identificar aquello que es éticamente justo, correcto y verdadero. Para ello, además requiere de otras herramientas esenciales, como lo son el conocimiento, la información, la observación y la experiencia. Todo esto, articulado de manera inteligente, es fundamental para desarrollar un buen pensamiento crítico, con claridad de pensamiento, foco en aquello que es relevante y capacidad de realizar o formular las preguntas pertinentes. El pensamiento crítico dota al individuo de una serie de habilidades que se expresan mediante la capacidad para reflexionar y razonar de manera eficiente, hacer juicios de valor, analizar, sintetizar y evaluar información, y tomar decisiones y resolver problemas en situaciones críticas o extremas. En este sentido, también está enfocado en la acción, en la capacidad de evaluar y decidir qué hacer en un momento determinado. No obstante,
Uno de los rasgos más positivos del pensamiento crítico es su carácter cuestionador de lo establecido. En este sentido, se erige como la herramienta indispensable de la evolución del pensamiento humano, del avance tecnológico y del progreso social. La duda construye en la medida que destruye estructuras inútiles, innecesarias u obsoletas, y erige sobre sus bases nuevas respuestas a las nuevas preguntas. Como ejemplos, habría que señalar que el pensamiento crítico produjo la Revolución Francesa. Es prácticamente la piedra basal del pensamiento científico y filosófico moderno. Devora ideologías injustas y la reformula o reemplaza por otras más justas, y es la locomotora que tira el tren del progreso social y tecnológico de la humanidad. Se llegó a la conclusión que la inteligencia corporal sinestésica o kinestésica es la capacidad de unir el cuerpo y el sistema nervioso para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de los movimientos automáticos y voluntarios, avanza hacia el empleo del cuerpo de manera altamente diferenciada y competente. El pensamiento crítico se basa en razonar y comprender las diferentes opciones o criterios de algún tema, mientras que el crítico acepta o se conforma con lo establecido. Nosotros vamos a presentar un ejemplo de la inteligencia kinestésica. Un ejemplo es el origami. Doblamos la hoja así y trazamos. Después la volvemos a doblar del lado opuesto para que quede una cruz, así, y queda la cruz marcada. Después, de la punta, la doblamos, pasando la rayita de la cruz, un poquito más, y queda así. Así, o sea que sobre todo esto, que aquí está la punta, y después hacemos lo mismo con la otra punta. Quedaría así. Exactamente así. Eso. Y después, así, y lo hacemos así. Así. En la línea que está por la mitad. Igual con el otro lado. Así. Quedaría así. Y ese es nuestro corazoncito. Aquí finaliza nuestro ejemplo de la inteligencia kinestésica. Un ejemplo de pensamiento crítico es lo que mis compañeros y yo les vamos a presentar. Y no lo olviden, niños, el comunismo ha matado a 1.000 millones de personas. Es muy, muy malo. John, tienes que salvar a tus amigos americanistas de los comunistas. No te olvides que ellos son muy malos. Oh, muchas gracias, María. Y no lo olviden, el comunismo es muy, muy malo. El comunismo es muy, muy malo. Pues yo creo que no es así. El comunismo ha matado a miles de millones de personas. Eso lo piensas porque estás adoctrinado y yo pienso libremente. Pues aún así yo creo que estás mal. Estás equivocada. Un ejemplo del pensamiento crítico es lo que les vamos a presentar. Y no lo olviden, niños, el comunismo es muy, muy malo. Sí, Tienes confirmo. razón. Sí, Creo que está en lo correcto. En efecto. piensa igual que tú.